Retornamos, señores, con todos ustedes aquí en Matutino TV Tres Verdades. Sigue entonces vuestra cura. No, yo te voy a pasar la pelota de una vez, porque hay otras cosas que después yo voy a hablar. Simplemente decir que en la política hay que ser coherente. Y en la vida. Y Balaguer fue un hombre coherente. Entendía que ni Peña Gómez ni Juan Bosch podían sustituirlo. Fue coherente. Fue capaz de pactar con todo el mundo. Y pactó con el Nuevo Camino. Le quitaron a Juan Bosch y le pusieron a Leonel. Ah, pues está bien, te voy a apoyar. Pero no puede ser ninguno de ellos dos. Lamentablemente se equivocó. Con el camino malo y lo admitió. y lo del camino bueno, pero tenía la capacidad de reconocer los errores. Cosa que hoy en día el político no hay forma, no ha existido uno. Después cuando Peña Gómez decía me equivoqué, lo decía con toda honestidad. Juan Bosch era incapaz de decir que se equivocó. No. El ego no se lo permitía. Se ponía más rabioso. Se ponía rabioso. Cascarrabia. Oye, Peña Gómez fue capaz de decir a la nación, primero nos lo dijo a nosotros y después lo dijo. Cuando dije en Romana, que ayer era que estábamos, que si le pasaba algo el país iba a coger candela, él mismo dijo, me quité 5 puntos yo mismo. Por la humildad que tenía el doctor Peña Gómez. Y Balaguer no era por humildad, sino por principios de él, fuerte, de que era coherente en lo que él hacía. Por eso cuando llegó en el 90, en el 86, dijo, es cierto que la democracia ha cambiado, pero yo sigo siendo Balaguer. Sigo siendo Joaquín Balaguer. Entonces, esa es la diferencia entre hoy en día que usted no escucha ni ve a nadie que es capaz de reconocer cuando comete errores en contra de la nación. No son capaces de decir, discúlpeme, me equivoqué. Eso pesa mucho hoy en día en las personas, en los que llaman los dominicanos líderes, en los que están en los partidos, en los que nos han gobernado. Son incapaces de decir, me equivoqué con esto. Miren, discúlpeme con Odebrecht, discúlpeme con los haitianos, discúlpeme con lo que he hecho, con la corrupción. No hay capacidad para eso, gente. Balaguer también en un momento determinado, a raíz de los conflictos que tenía con Fernando Álvarez Bogar, cuando Peña Gómez lo selecciona a él como candidato, también Balaguer dijo, bueno, pero yo era mi fuerza política, mi respaldo político, yo no puedo venir a sumarlo a una persona que ha intentado desconsiderarme, respetarme y poner en tela de juicio muchos actos de mis gobiernos. Y le mandó a ese Peña que le quitara a ese hombre. Me da un segundito, gente, para rectificar esa palabra que tú has dicho. Yo estaba en la casa del hoy fallecido general Oscar Peguero Hermida. Y llegó en su jipeta con su seguridad Rafael Pérez Bello, el que era el jefe de seguridad de Balaguer. De seguridad personal. Personal de Balaguer. Con un mensaje de Balaguer para el doctor José Francisco Peña Gómez. Rafael Pérez Bello está vivo, lo que yo estoy diciendo. Sabe que yo estaba ahí. Y sabe que estaba ahí porque cuando él caminó, porque los generales tienen la costumbre de caminar en la Casa Grande. ¿No era José María Pérez Bello? Sí, Pérez Bello. Y ir hablando. Yo iba detrás. Él no quiso que yo me quitara. Y el mensaje de Balaguer al doctor José Francisco Peña Gómez lo saben Milagro Ortiz Bosch y lo saben los que eran de esa época. Dígale al doctor que yo no tengo inconveniente y sé que él va a ganar las elecciones, pero que por favor retire la candidatura a la vicepresidencia de Fernando Álvarez Bogar. Fernando Álvarez Bogar está vivo. Y que le pusiera otro candidato. Y que si no era molestia que le pusiera a Hipólito Mejía, que había sido su compañero de boleta en 1990. Continúa, gente. Entonces, a partir de ahí, Balaguer, que ya sabía
que el respaldo popular ya, porque la generación, el pueblo dominicano iba cambiando, eran otras personas ya, que a lo mejor no tenían en cuenta, no podían, al momento de ejercer el voto, podían tener presente aquellos años aciagos de los 12, y lo que representó Balaguer en la dictadura. La sociedad dominicana, producto de esos 8 años que dirigió el PRD, hubo una generación nueva de gente. La gente tomó otro giro, tomó en cuenta elementos como la vejez de Balaguer, entre otros factores que los políticos del PRD no supieron capitalizar ni interpretar correctamente en ese momento. Entonces, a partir de ahí, Balaguer vuelve con eso de el nuevo camino y todo lo que ella Cuesta Curi explicó. Pero hay algo importante que hay que considerar. Estábamos hablando de un individuo que le manda a decir, un individuo líder, con el sobre y sin el sobre, que es otra cosa. Con el sobre porque tenía el poder y sin el sobre por las condiciones, las características y la trayectoria de Balaguer. Y ese colchón de voto social que siempre Balaguer tuvo. Un voto incluso hasta hereditario. Porque trujillistas tenían como líder a Balaguer. Y esos padres también influenciaron a sus hijos a respaldar políticamente a Balaguer. Eran balagueristas. Eran balagueristas y más esa gran cantidad de gente que formaba parte de la población rural del país, que ahí era que estaba lo grande de Balaguer. Ese voto rural era en un 70% pertenecía a Balaguer. Con el paso del tiempo fue que se fue diluyendo. Y otro cambio de visión, otra mentalidad de los ciudadanos dominicanos de entonces. Pero Balaguer, a pesar de todo eso, era un individuo rencoroso. A Balaguer tú se la pagaba, ¿eh? Ah, tú estás fuñendo. Él no tiene que ver con nada, ¿eh? Y a Juan Bo, ¿eh? Entonces eran individuos con un carácter y un ego y una vaina que se consideraban por encima del bien y del mal. Pero en esa característica de considerarse por encima del bien y del mal, yo pongo más a Juan Bosch que a Balaguer. Balaguer se manifestaba porque tenía el poder y tenía incluso aparatos que incidían considerablemente en que lo que al líder, al viejito no le gusta, hay que hacer lo posible de impedirlo. Cosas características de las dictaduras. Porque los dictadores no mandan a fusilar a nadie, no mandan a matar a nadie. Son mensajes que envían solamente. Y si quieren tomar una decisión con relación a alguien, llaman a alguien en particular para eso. Pero nunca para ensuciar y empañar la figura de ellos. Y así fue Balaguer. Así fue Balaguer. Y hay que, por encima de todo este aclaque político que hay hoy, que para mí ha habido una degradación porque la calidad del político de hoy ni por asomo es igual a esos individuos que nosotros estamos hablando. Por encima de todo estaba el valor personal y la preparación también, el conocimiento. Por eso gravitaron tanto tiempo, porque conocían realmente al pueblo dominicano. Pero aquí hay políticos y gente que aspira que tú le puedes decir, dime aun sea 5 parajes de San Juan de la Maguana. No te lo saben decir. Porque no conocen el país. Y aspiran a dirigirlo. Diablo. Esto no tiene madre. Hay que reírse porque es una verdad que yo le estoy diciendo a ustedes. Que tú le preguntas a ellos, y la Constitución de la República a la que tú te vas a someter para dirigir, ¿cuántos artículos tiene? ¿Cuánto acápite? No conocen nada. Políticamente no conocen nada. La división político-territorial del territorio ni siquiera la conocen a ciencia cierta. Son deficientes y aspiran a dirigir políticamente una nación. Gente sin ningún tipo de formación. No tienen verbo, no tienen oratoria, no tienen contenido. Porque esto se ha convertido en una máquina
en una máquina electoral, los partidos, máquinas electorales. Una con mayor fuerza y otras menos. Pero máquinas electorales. Mira esa situación que está pasando el PRM ahora. ¿A quién tiene? A Luis, no tiene más nadie. Que yo avisor ahora mismo no tiene más nadie, para mí no tiene más nadie. Sí, es así. Es así. Entonces, aquí hay muchos soñadores. Aquí hay muchos soñadores. Aquí hay gente como esa que están aspirando a la presidencia de la República, que no se sabe dónde tú lo puedes ver. Porque todo aquel que aspira tiene que durar aunque sea unos años recorriendo el país y conociendo gente. Porque una aspiración no es de ahora para ahorita. Y esa locura. Porque hasta para hacer una imagen pública tú tienes que salir. Sal a buscar a la gente. Sal a conocer la realidad de cada demarcación para que a ti nadie te la cuente. Una vez estaba allá en San Juan y fue a Tuey. Y en la casa de Tony del Villar se sentaron ellos dos ahí, los agricultores, el jefe de los agricultores, estaban los estudiantes del liceo y todo eso. Y cada cual, antes de irnos a la reunión, a la rueda de prensa, cada cual puso a Tuey en lo que estaba pasando en San Juan. Antes de ir a la rueda de prensa. Y a Tuey anotando. Y a Tuey le preguntaba a ellos, ¿y esto? Mira, y esto, que aquella vez no estábamos hablando de esto, y estábamos que iniciamos, que Peña Gómez hizo, que tal cosa. Conociendo, hablando con la gente, cuál es la situación, qué es lo que pasa, qué se puede hacer. Está bien, vamos a llevarnos esto para ver entonces qué puede hacer el partido, para ver qué podemos hacer si el gobierno puede, tal cosa. Háblale a esta gente conocen a nadie. De ningún partido. Yo estoy hablando del PRM, yo estoy hablando de ningún partido. De ningún partido. No conocen a nadie. Ni conocen la realidad de la gente. Porque ¿para qué tú quieres el poder si tú no conoces la realidad de la gente? Ahí hay muchos teóricos que siempre se mantienen diciendo que hay que poner el oído en el corazón del pueblo, eso es. En San Juan están haciendo un aeropuerto, nosotros no hemos podido aeropuerto. Nosotros queremos otra cosa. Entonces, ¿es lo que interesa a la gente? ¿Es lo que quiere el poder o los sectores del poder? ¿O lo que realmente quiere desea la gente? ¿Mm? Así son todos estos tipos. Por eso yo no albergo esperanza alguna con relación a esto. La misma gente. Y los que tienen menos edad, el patrón que tienen es lo mismo. Les ha sido imposible adecuarse al nuevo tiempo. Imposible. Por lo tanto, su mentalidad está allá atrás, en el 19. No, y el que esté en el 19 puede dirigir la sociedad de hoy. Esto es demasiado complejo. Por eso yo decía el otro día cuando Cuesta hablaba de la Constitución y que si él fuera presidente. Mire, mi hermano, la claque y el perraje que hay en esa vaina, eso no tiene madre. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, mire, yo no me ensucio con eso. Hubo un señor que me dijo, con excelente condiciones, muy buen profesional, y conoce el pueblo dominicano por su trabajo de tantos años, que dice, mira, yo me meto un partido político de esto, y los huesos de mis padres, de la posición en que están, se ponen al revés. Y yo quiero que esa gente descanse en paz. Porque no me lo van a aceptar nunca. Por ese perraje que hay ahí en eso. Que no se merece la sociedad dominicana. Bajo ninguna circunstancia. Puesto una sociedad, por encima de sus defectos y sus dificultades, una sociedad maravillosa.
por la tanta gente buena que tiene, trabajadora, decente, honrada, pulcra, limpia. Y así ha llevado a muchos miembros de su descendencia. Por eso nos hace una sociedad y un país especial. Pero nosotros no nos merecemos el sector político que nosotros tenemos. No han sido capaces después de la dictadura de esta parte de resolver ni siquiera aún uno de los problemas nacionales. Ni aún uno de los problemas nacionales. Ni aún uno, ¿eh? Ni la mitad de uno. Ni la mitad de uno. Si vamos a ponerle ni siquiera la Sí, mitad. ni la mitad Ni siquiera se alberga esperanza de que se pueda resolver a un solo problema de la sociedad dominicana del 61 hasta esta parte. La democracia, la dirección política del Estado dominicano ha fracasado. Más con una economía que crece permanentemente. Y no ha sido capaz ese crecimiento económico ni siquiera de resolver a un solo de los problemas. Porque no son gerentes. No tienen conocimiento. Ellos están en otra vaina. Pero no puedo descartar que hay mucha gente que sigue a esas personas. Pero esta reflexión, este razonamiento, yo entiendo que no tiene que tenerlo todo el mundo, no, bajo ninguna circunstancia. No. Ni es mi interés. Solamente ejerzo el libre derecho que tengo de expresar lo que siento. Para eso ha muerto mucha gente en este país, para que yo tenga este derecho. Y lo ejerzo, yo lo uso. Pero aquí, que es demasiado vicio, mi hermano. Que es demasiado vicio. Todos los que están en esos partidos, esos politiqueros, lo que quieren es cuarto, país. No están en proyecto en gastar cuarto en las necesidades de la gente. Lo que están es en coger cuarto de lo que pertenece a la gente. Eso sí, de eso yo estoy de acuerdo. Y es así. Y ya no puedo ver más. No me interesa ver más. Afianzar ese criterio que tengo. No me interesa ya ver más. Porque uno habla con ellos. Y ellos entienden que eso es un negocio. Y yo entiendo que eso es un negocio. Y la gente también ha entendido que eso es un negocio. Por eso para ir a votar hay que votar, hay que darle cuarto, aunque sea 200 pesos, para hay que darle. Porque entienden de que la política es un negocio. Y el primero que lo entendió fue la colectividad dominicana. Por eso la mayoría exige. Y el que tiene los cuartos, por eso se impone. Porque tiene el dinero para comprar. Aquí, quizás a lo mejor el 60% de la población va y vota directamente, sin ningún tipo de influencia ni económica, ni persuasiva. Hay que tener cuarto. Por eso es que el que encabeza un proyecto, dijo, no, pues ya ese se delató. Ese se delató. Porque el que aspira a la presidencia de la República no es con saliva. El que aspira a la presidencia de la República no es con saliva. No. Falso de toda falsedad. El que aspira a presidencia de la República tiene su respaldo económico. ¿Cómo lo consiguió? No sé. Pero una aspiración no puede surgir a lo loco. Lo primero de una aspiración es la base económica. La base económica. De lo contrario no puede ser de otra. Y el que aspira a la presidencia tiene esos recursos. Después usted como ciudadano dice, ¿por dónde tiene este hombre a lo mejor 6,000 millones de pesos? ¿Dónde lo tiene? ¿Quién se lo dio? ¿Con qué cuenta? ¿De dónde sale eso? ¿Puede explicar? No. Pero el que aspira sabe por qué aspira. Porque no es aspirar a lo loco. Toda aspiración tiene una sustentación. Toda aspiración tiene una sustentación. Y la sustentación de esa aspiración va a decir lo que va a ser determinada por lo que sea la práctica de la sociedad y del votante. El que trabaja en una campaña y le dan 100 pesos, coge 60 y da 40. Y gasta 40 en lo que él tenga que gastar. Así. Y ya sabe usted. Por ahí María se va. Pero el pueblo dominicano es un país eminentemente político. Le gusta su política.
es un tema obligado a la política. La situación económica, que ellos primero no revisan por qué ellos están mal teniendo ingresos, hasta el extremo que tienen que ponerse a llorar de la precariedad, pero no deciden revisarse ellos primero, para luego revisar a la colectividad y a la acción política del gobierno y a las políticas económicas del gobierno. Porque entiende que el gobierno tiene que resolvérselo todo y ellos despilfarrando, malgastando, mal utilizando lo que consiguen. Entonces son una serie de elementos de una sociedad que debe ser crítica por sí y luego saber qué hace. Pero así es la sociedad dominicana y esa es la sociedad que tenemos. Y los politiqueros lo saben, que esa es la sociedad que tenemos. Grito y grito y grito. Oh, y cuando viene la campaña no se le olvida todo y ahí tú lo ves. Como que se dejan arrastrar del estado emocional de la gente. Y ¿pero qué te pasaba a ti? Y tú no estabas hace 4 meses en esto y cuando llegó el fragor de la campaña tan virado la gente. Tropecé de nuevo y con Se la le misma olvidó piedra. todo. Y una cosa, y de una vez. Y buscan una bandera, y buscan una cosa, y hablando de política, Dame una gorra. y buscan una gorra, y buscan una camiseta, y una cosa, y una vaina, y tráeme esto, y te voy a invitar, y sí, invítame, ay, dime a qué hora es, y nos vamos, y la vaina, y todo va detrás del mismo delincuente, responsable de sus males. Esa es la sociedad dominicana, y los politiqueros lo saben, que es así. Los politiqueros lo saben que es así. Pero esa es la sociedad que tenemos. Y ellos gravitan así. Y entonces mientras esto sea así, hay gente que vale la pena de la sociedad dominicana, que hay inmensidad. No se va a meter en la política. Le va a dejar ese espacio a ellos y seguiremos siendo víctimas de ellos. O sea, son tigres que son gavilleros. Comenzaron con la misma ley de Hunt por lo que sucedió en el proceso electoral. Y proyectos van y entraron, ya se olvidó la ley de Hunt. Sí, Ya se olvidó la ley de Hunt, ya. Vuelven ellos al mismo matadero y todo el que se meta vuelve al mismo matadero. Porque esa es su marrulla. Ahí es que se hace la marrulla. No es la representación democrática de la gente. Que dice yo voto por fulano de tal. Y el otro yo voto por ese mismo. Y el otro yo voto. No, ese voto no vale. Eso hay que ver la proporción del partido. Lo que sacó el partido, lo que sacó él. Ver la alianza que hubo y la cosa y la vaina. La manipulación. Cuando viene a ver, está inscrito una gente que usted ni siquiera nunca lo vio que puso un afiche. Porque el partido y que hay que darle la cuota al partido y que el partido y el partido y que el líder y que pero que ustedes son sinvergüenza, ¿eh? Oye, pero qué charlatanes son, pero ustedes no sirven. Mira, por eso es una cosa seria, ¿eh? Es una cosa seria prestarse a todo esto. Por eso que hay gente que perdió la calidad hace mucho tiempo en este país. Que la perdió la calidad. Que la perdió la calidad en este país. Por eso. Que ni siquiera ellos mismos saben y pueden mantener coherentemente un proyecto o resolver un problema. Lo que pasa es que a eso es lo que a ellos se les ha dado resultado, pero no a la sociedad democrática del país. A ellos sí le ha dado resultado. La incertidumbre después. Después que pase el proceso electoral, lo que tienen que hacer, tú ves que de la capital, de los pueblos, de la provincia, se mudan todo a la capital. Desde que pasó la elección, venir para acá, a tomar el partido y a ver al líder. Para ver qué él va a decidir de acuerdo a la cantidad de votos que saque. Y los partidos coger entonces para la Junta, para ver si no da el 5. Y entonces, para estar metido en los cuartos. Anda, no, ay, no. No. Esto, oye, qué vergüenza. Qué vergüenza. No sirve ninguno. No sirve. Esa gente ni siquiera un concepto democrático tienen. Ni les interesa que exista
siquiera cada día un fortalecimiento del ensayo democrático que tenemos. No importa esa vaina, eso no tiene que ver con eso. Pero ustedes andan detrás de ellos. Y ellos se lo creen. Entonces no ven cómo están esa gente diciendo ahí. Entonces toda esa gente diciendo ahí, los dos principales partidos, atacando, fustigando al gobierno. Porque palo si boca y palo si no boca. Pero tienen que hablar y tienen que jugársela porque es que los compromisos son grandes. Los compromisos. Son los hijos de Buenaventura Báez y de Pedro Santana. Ya lo saben. Porque, hermano, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Esto se va a seguir reiterando hasta que no se cumpla y se honre la deuda que tenemos desde la fundación de la República Dominicana con el ideario de Duarte y la Constitución duartiana. Ese divorcio que tiene estos politiqueros con lo que es realmente la política, que es un servicio, que fue el perfil que puso Duarte desde el inicio y que se rompió con Buenaventura y Pedro Santana. Hasta que eso no se lleve a la praxis, va a seguir sucediendo eso que ha descrito Henshi, que son los mercenarios de la política, el negocio de la política. Duarte tenía una certeza tal, y estamos hablando casi de 200 años, de poner al gobierno municipal, al municipio como el primer poder, por la proximidad que tiene con el individuo. Eso de poner el oído en la población, el oído más cercano al ciudadano es el poder municipal. Pero ¿qué pasó? Vino Buenaventura, vino Santana y rompió ese esquema para agenciarse todos los poderes y todos los presupuestos. Y estos caballeros que fielmente han cumplido con todo lo que es el asalto al erario, son dignos representantes de este linaje que por siglos ha esquilmado las arcas nacionales, ha asaltado el erario, ha hecho pingües fortunas en base a la vida y el sacrificio de este pueblo humilde. Es algo que es una realidad. Y hasta que no honremos la deuda histórica que tenemos con el fundador de la nacionalidad dominicana, este país no va a salir del círculo vicioso y criminal de estar siempre teniendo que soportar y tolerar este sistema que se ha instaurado desde el mismo aborto, sí, porque se abortó la verdadera política dominicana y lo que hay una politiquería y un negocio. Henshi. Vamos a hacer el cambio, señores, y nosotros retornamos más adelante con otra intervención aquí en el programa.